Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que me pidieron bastante y tiene que ver con un golpe de Estado. Sí, un golpe de Estado que, bueno, es lamentable y que está significando la detención de numerosos políticos, artistas, periodistas y un control militarizado a lo largo de este Estado, que es por supuesto lo que ha hecho noticia a nivel mundial, que es el caso de Birmania, que acaba de haber un golpe de Estado por parte del ejército y que no es algo nuevo, ya que ese es un país que tiene la característica bien particular de haber estado gobernado por una junta militar y por militares que se van cambiando desde el año 1962 hasta el año 2011 y permitieron democracia mínima. Y vamos a explicar por qué tan mínima. Por unos pocos años, y ahora hicieron otro golpe de Estado cuando empezaron a perder un poco de poder. Pero bueno, vamos a ver el detalle de qué es lo que ocurrió. Hay que tomar en cuenta que lo que está ocurriendo en Birmania es una situación lamentable y que va bajo un contexto de un país que no tiene mucha historia democrática porque se ha convertido en un estado militarizado, en el sentido que todos los cargos del estado generalmente están siendo utilizados por el ejército. Y para eso hay que dar un poco de historia antes de que entendamos cómo ocurrió esto. Y vamos a hacer un pequeño contexto. En 1962 hubo un golpe de Estado por parte del ejército al gobierno democrático que había presente ahí. El gobierno democrático que estaba presente era una mezcla de socialdemócratas con socialistas que estaban gobernando desde que se habían independizado de Francia, si no me equivoco, a mediados del siglo XX. Algunos de ustedes pensarán, ok, ¿los militares entonces eran más de derecha? No. Los militares eran marxistas-leninistas y querían hacer la vía de Birmania al socialismo. Y consideran que los otros eran moderados y por lo tanto eran sucios neoliberales capitalistas. Entonces era una pelea entre un sector de izquierda con uno de izquierda radical. Y el ejército era el de izquierda radical. Hicieron un golpe de Estado. Y empezaron a implementar un sistema basado en el estalinismo para desarrollo industrial cuando llegaron al poder en 1962. Y continuando eventualmente a pasar bajo la esfera china. Y siguen estando bajo influencia china. ¿Ok? Pero eventualmente eso fracasó como fracasaron todos los países de control central, de todo estatizado, y llegó otro grupo, pero que no cambió las políticas. Pero llegaron los militares a hacer otro golpe de Estado, dentro de lo mismo eso de hacer otra junta, pero esta vez eran militares que eran ultranacionalistas. Y ellos implementaron políticas proteccionistas, también de nacionalización de empresas, todo justamente por la patria, medio fascitoide diría yo, y también fue un fracaso total. Y hubo protestas masivas a lo largo de las décadas a partir de los 90 y finales de los 80 que se extendieron y que eventualmente llevaron a que decidieran ceder de a poco y bajo presión internacional, bajo la idea de que se pudiera introducir ciertos elementos mínimos, pero mínimos, de democracia. Y el 2011 se permitió las primeras elecciones. Pero se descubrió que hubo fraude masivo en esas elecciones y justo sacó más del 55% del voto, o sea, mayoría absoluta en todas las cámaras legislativas, el partido que los militares apoyaban, el partido de los militares, donde muchos de ellos estaban y que ahora es un partido ultranacionalista. Y hubo críticas internacionales porque todas las observaciones mostraron que hubo fraude masivo. Y por lo tanto hubo más protestas, molestias del partido principal, que era de oposición en ese momento y ahora es gobierno, que le hicieron el golpe de Estado, que es un partido que yo diría que es más socialdemócrata de centro, pero que su principal programa más que nada es libertad de prensa, libertad de expresión, quitar del poder más a los militares, mayores libertades políticas. O sea, son cosas como mínimas que tendría una sociedad democrática y ya ni siquiera se meten a discutir mucho lo de las alzas o bajas de impuestos, las regulaciones. No, el tema de más libertades democráticas versus autoritarismo. Y cuando se dio eventualmente una elección posteriormente, el año 2015, sin esta intervención, ya que llegaron observadores internacionales, miren el cambio. El partido de los militares pasó de tener más del 55% de los votos a menos de un 5%, que era lo que realmente representaban ellos electoralmente. Y llegaron ahí. Pero los militares, al momento de permitir eso, cambiaron la constitución. ¿Y qué fue lo que hicieron? Esto es realmente impresionante. Pusieron que por ley ciertos ministerios, como el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, no los designaba el gobierno que salía electo, los militares lo decidían a dedo, entonces ellos tenían ciertos ministerios. No solo eso, se hicieron inmunes a poder ser perseguidos por la justicia. También hicieron intervención en la justicia y pusieron en la Constitución que un cuarto de todos los escaños electos del Congreso no eran electos, sino designados a dedo.
Entonces, un 25% de todo el Congreso son militares elegidos a dedo y no son electos democráticamente, y que la población realmente no apoya porque el partido que ellos sí apoyan saca cerca de un 4,6%, o sea, una cantidad mínima. Pero como tienen el poder de las armas y son el monopolio de la fuerza, las maravillas del Estado, ¿no? Se imponen y hacen lo que quieren. Es como una versión a turbo de lo que aquí se hacía en Chile con los senadores designados y estos cargos protegidos. Bueno, aquí el caso en Birmania es a otro nivel, o sea, 25% de todos los cargos electos designados a dedo es otra cosa. Y hubo elecciones hace poco, en el año 2020, en que nuevamente salieron resultados que eran los esperables, que el partido que estaba gobernando y que había llegado, que es el de oposición a los militares y que querían todos estos cambios democráticos, que son más de centro, socialdemócrata, sacó más del 56% de todos los votos a nivel nacional, teniendo mayoría absoluta en las dos cámaras, y porque la gente rechazaba el autoritarismo anterior. ¿Pero qué ocurrió? Los militares dijeron, no, hubo fraude. Y todos dijeron, a ver, ya revisemos si hubo fraude, ¿no? Y llegaron observadores internacionales y dijeron, no pasó nada. De distintos países. Incluso los chinos, que son los que están bajo la influencia de ese país de China, también dijeron, no, sé que no hubo fraude. Después llegó el mismo colegio electoral de Birmania y dijeron, aquí no hay fraude. Pero los militares dijeron, no, pues aquí hubo fraude. Porque en el partido nuestro sacó menos del 4%, así que hubo fraude. Y decidieron hacer un golpe de Estado y se tomaron el poder. Es una cosa realmente lamentable, que es terrible, pero básicamente lo que hicieron, porque dijeron que no, esto es intervencionismo y no, la democracia no funciona, así que los militares de vuelta al poder. Y que ahora son militares nacionalistas, con los que llevan gobernando hace décadas, que van a seguir implementando sus políticas de nacionalización, de proteccionismo, y bueno, pésimas políticas que hacen que haya un nivel de pobreza y falta de prosperidad enorme en Birmania. O sea, es cosa que lo vean, a nivel de económico, a nivel mundial, tienen un nivel de respeto a los derechos de propiedad bajísimo, no tienen buenos sistemas a nivel de libertad financiera, o sea, está muy bajo a nivel mundial de libertad económica. Son el país número 141 de libertad económica, es bajísimo, realmente bajísimo. Y en los últimos años habían empezado a ir un poco en el camino de la libertad económica con este nuevo gobierno socialdemócrata, pero ahora llegaron los militares nacionalistas diciendo, no puede ser, y lo terminaron. Y uno diría ya, ahí se queda la historia, ¿no? Que hubo un golpe de Estado, se tomaron el gobierno de nuevo, y ese señor que está ahí, que se llama Min Aung Hlaing, vamos a llamarlo así, es ahora el nuevo presidente de la Junta que está gobernando y que supuestamente van a estar solo por un año, supuestamente, hasta que haya nuevas elecciones que van a ser vigiladas por el ejército y sin fraude. Y por supuesto que en esas elecciones no me sorprendería que más del 55% de los votos sean al partido de los militares, porque van a estar vigiladas por ello y claramente va a haber fraude. Pero eso es otro tema. Y a algunos tal vez les gustará ese tipo de sistema. Una dictadura que fue en su momento media marxista y después pasó a ser una dictadura nacionalista. Maravilloso, de funcionar bien, todo ordenado. No, para nada. Tiene una serie de problemas ese país que en gran medida son por las colectivizaciones que se hicieron y después por las políticas ahí de intentar homogenizar el país bajo una misma identidad nacional, porque Birmania es un país con muchas etnias, muchas culturas y muchas religiones. Y por lo tanto también tiene muchos beneficios que eran a nivel de descentralización porque hay muchas diferencias. Pero aquellos cuando llegaron estos militares más nacionalistas intentaron implementar una misma identidad nacional para todos en razón de la patria. ¿Y qué pasó? Bueno, ha terminado muy mal y es un país extremadamente inestable. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque hay una serie de hechos que están ocurriendo muchos con condena internacional. Primero, está lleno de guerrillas. Llenísimo. De guerrillas de todo tipo de sentido. Primero tenemos el caso de los Rohingya. ¿Quiénes son ellos? Es un grupo de cerca de 1 millón de personas, aunque solo son 600.000 que habitan en ese país, y que han recibido un genocidio por parte del ejército y también por grupos incitados por el ejército de la población en contra de ellos, porque son una minoría musulmana cercana a la frontera que tienen ellos, y que son musulmanes pero son extremadamente pobres y no se ha visto realmente mucho ataque terrorista ni nada por el estilo, pero hay mucho enfrentamiento histórico entre lo que son estos grupos musulmanes y los budistas, que es la religión mayoritaria, y se ha hecho un genocidio. Y consecuencia de ese genocidio que lleva algún tiempo, surgieron guerrillas que justo la población empezó a acercarse con eso a Al-Qaeda, porque Al-Qaeda los está mostrando como liberadores de la población musulmana que le están haciendo un genocidio, y de ahí la población entre elegir entre unos radicales terroristas islamistas como Al-Qaeda, pero que no les están pidiendo genocidio, y los otros que los quieren matar, se empiezan a dirigir en esa dirección. Y eso se suma también a grupos armados de guerrillas que quieren separarse y quieren un estado independiente para los Rohingya.
porque están siendo un genocidio. Pero esos no son los únicos grupos, estoy mencionando algunos y puede que me quede corto. Hay guerrillas también cristianas, que son con sectores más a la derecha, otros más a la izquierda, pero son guerrillas cristianas de grupos étnicos menores que también quieren independencia porque sienten que los discriminan y están intentando eliminar su identidad cristiana y cultural local para hacer esta identidad nacional. Pero no son solo esas guerrillas cristianas y musulmanas, sino que hay mucho más. Tiene guerrillas étnicas de numerosos grupos, al menos unas 3 guerrillas más. Son guerrillas étnicas medias apolíticas que piden o mayor descentralización o fin a la dictadura, algunos asociados a grupos democráticos, o que piden también autonomía, todo por intentar homogenizar bajo una misma cultura y una identidad nacional a grupos que quieren seguir por su propio camino, cuando la mejor solución sería permitir que se independicen. Y hay otra guerrilla, que es la última, que es que son los rebeldes de Kokang, que son grupos étnicos chinos, porque en el norte de Birmania había mucha población que era de etnia china, y que quieren un estado independiente y que muchos están acusando que el Partido Comunista Chino los está financiando con armamento y con dinero para que se independicen y funden un estado que sea títere de China con una población básicamente china, o que después terminen uniéndose a China. China dice que eso no lo está haciendo, pero quién sabe, ¿no? Entonces están todos esos problemas, y eso sumado también al nuevo golpe de estado trae más inestabilidad, porque el nivel de autoritarismo que tienen al estar los militares tanto tiempo en el poder ha llevado a que las personas crean que el único cambio se puede lograr a través de la vía de las armas, porque está todos los militares controlándolo. Y por lo tanto, todos los cambios son por guerrilla. Y hay un nivel de violencia altísimo, de enfrentamientos, y eso se suma también a las condenas internacionales que se están haciendo por este golpe de estado y a las situaciones que se dan dentro del país. Lo que puede empeorar aún más porque Joe Biden, con esta política ahora más de intervenir de Estados Unidos, anunció que si no devuelven el poder a quienes eran los presidentes legalmente electos, van a aplicar sanciones económicas fuertes y posibles sanciones mayores después de eso. Entonces eso ya va a afectar una economía que está dificultada en un país extremadamente inestable, lleno de guerrillas, que es culpa primero de los militares que eran marxistas y posteriormente los militares que hicieron los contragolpes que eran nacionalistas, y que no parece simplemente mejorar porque los militares no quieren soltar el poder y se quieren quedar con todo, son extremadamente corruptos y no quieren soltar el poder. Y por lo tanto, todas las diferencias que antes podrían haberse visto, como ocurre en otros países, a través de la prensa, con políticos, con discusión, en vez de a balas, aquí es todo balazo. Y por lo tanto está lleno de guerrilla. Es una situación lamentable que es difícil solucionar. Yo la solución que diría es que tienes que implementar en ese país primero reformas democráticas, sacar a los militares del poder, y esto es uno de los argumentos de por qué hay que quitarle el monopolio del poder, de la fuerza al Estado, porque pueden pasar cosas como esa, o el Estado impone lo que quiere sobre ti. Cuando le das el monopolio de la fuerza al Estado, cualquier gobierno tiránico o dictatorial se puede imponer sobre la población, y por lo tanto los ciudadanos, el individuo tiene que tener la facultad de poder resistir ante la tiranía. Es una reforma importante que quieren hacer. Tienen que implementar un sistema, ya sea cantonal o federal, que dé mucha autonomía a nivel local, o permitir independencia de territorios para parar estos problemas. Y bueno, deberíamos decir lo evidente: tienen que parar con los genocidios. Eso no es bueno, no debería ni tener que decirlo, pero tienen que parar con los genocidios. Yo sé que tienen esa influencia china, que están haciendo lo mismo con los yugurs y con los del Tíbet y con los mongoles y los de Manchuria, pero no tienen que hacer genocidio. Porque después la gente se radicaliza, estás matando personas, es completamente inmoral, es una violación de derechos humanos, justamente crímenes contra la humanidad, y eso lleva, como está ocurriendo, a que después los que hacen genocidio y los que están atacando se vayan a grupos extremistas para intentar salvarse. Y en el caso de los musulmanes de ese país, se están yendo a Al-Qaeda. Pero bueno, una situación muy lamentable que en Occidente no se ha mencionado lo suficiente, pero creo que valía la pena mostrarlo, y mostrar lo peligroso también de que los militares tengan tanto poder. Y por eso es importante una ciudadanía que esté empoderada, con los medios para defenderse, con autonomía, para poder responder ante la tiranía de los políticos, como de los militares o de cualquier organización estatal. De todas maneras, recuerden que pueden comentar abajo qué les parece esta noticia, recomendarme algún tema, algún análisis para otro video, y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.